Epicentro 1, CMI. Ministro de Hacienda revela ejes de reforma tributaria. Recaudaría 26.1 billones de pesos. Se eliminarán exentos para el IVA. No se aumentará IVA para azúcar, sal, chocolate y café. Impuesto de renta a personas naturales se aplicaría a salarios superiores a 2,5 millones de pesos mensuales. También propone impuesto solidario para quienes ganen más de 10 millones de pesos mensuales. Impuesto al patrimonio se extendería por 2 años más. Alarma por declaración de Binhacienda. Revela que el gobierno tiene caja solo para 6 semanas más. Centrales obreras anuncian rechazo a reforma tributaria. Recursos que eran para seguridad en Transmilenio se gastaron en mariachis, denuncia Veeduría Distrital. Extradición de Matos depende de resultados de examen médico. Caen autores de masacre en Quindío. Más pie de fuerza para policía y ejército, anuncia ministro de Defensa. Bajan contagios pero suben muertes por COVID en el país. Desde hoy, pico y cédula para vacunarse en Bogotá. INVIMA respalda uso de AstraZeneca. Son más los beneficios que los riesgos, dice. Universidades defienden despenalización del aborto. La pandemia deja ya 3.4 millones de desempleados más en el país, revela la OIT. Alarma en Organización Panamericana de Salud por aumento de contagios en Colombia. En Brasil, nuevo récord, 4.000 muertos en un día. Alarma por nuevos brotes en Estados Unidos. Ataca la cepa inglesa. Estados Unidos reactiva ayuda económica para Palestina. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló los ejes del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso y con el que se pretende aumentar el recaudo de impuestos en 26 billones de pesos. Se eliminará la categoría de productos exentos del IVA. El impuesto de renta se aplicará para salarios superiores a los 2,5 millones de pesos mensuales y se propondrá un impuesto solidario para sueldos superiores a los 10 millones de pesos, entre otras cosas. El Foro Económico de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, fue el escenario en el que el gobierno reveló los ejes centrales de la reforma tributaria estructural para tapar el hueco fiscal derivado de la pandemia. Los nuevos escenarios muestran un mejor panorama en materia de recaudo, donde la ampliación en el impuesto de renta para naturales y modificaciones en el IVA representarán gran parte de los recursos. Con las nuevas cuentas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se espera ingresos en la reforma tributaria por 26.1 billones de pesos, de los cuales 10.5 billones vienen del IVA, 17.6 billones de renta de naturales y 1 billón de pesos en renta de jurídicos. En el impuesto del IVA, el gobierno garantiza que no se gravará los productos básicos de la canasta familiar. Sin embargo, anunció la eliminación de la categoría de los exentos, donde se ubican productos como el pollo, el huevo, la carne de cerdo y el pescado. Estos productos tienen tarifa de cero, pero en su cadena de producción pagan IVA, el cual es devuelto por el gobierno. De eliminarse el beneficio, habrá un impacto para el consumo, según los gremios agrícolas. Estos recursos representan 2 billones de pesos. Por la puerta de atrás se estaría generando un incremento en el costo de los alimentos para los consumidores, vía mayores costos para los productores, y se le daría una gran ventaja, una triste ventaja al producto importado. Con el agravante que hay más de 35 millones de colombianos a los cuales no se les va a devolver el IVA por estar en una condición de pobreza o clase media vulnerable. El gobierno plantea ampliar la base gravable en el impuesto de renta para naturales al considerar que la contribución en Colombia es baja si se compara con América Latina. Se partirá desde los 30 millones de pesos anuales hasta los 2.000 millones de pesos con unas tarifas desde 0% a 34.7%, siendo la mayor contribución. Con ello, si un colombiano tiene ingresos de 30 millones de pesos anuales, es decir, 2.5 millones de pesos mensuales, tendrá una tarifa de cero.
El pago efectivo irá a partir de los 31 millones de pesos, es decir, 2.583.000 pesos mensuales, lo cual pagará 0,2%, unos 62.000 pesos anuales. El Ministerio de Hacienda espera pasar del 4% al 12% de la población que actualmente paga el impuesto de renta. Para el tema de las pensiones, se gravarán los altos ingresos. En renta para jurídicos se mantiene un esquema similar al actual, pero con modificaciones a los beneficios tributarios. Se promoverá la factura electrónica y se buscarán tarifas diferenciales para las MIPYMES. El descuento del ICA o impuesto de industria y comercio será solo del 50%. En los dividendos se propone una modificación para los que reciban ingresos por encima de los 24 millones de pesos. Para el caso del impuesto al patrimonio, se extenderá por 2 años más de forma temporal. La tarifa pasaría de 1,5% al 3% según los primeros análisis del gobierno. Se buscará el impuesto solidario para los trabajadores del sector público y privado que ganen por encima de los 10 millones de pesos. La contribución será del 10% y será deducible para el pago del impuesto de renta de los años 2022 y 2023. Se espera la radicación de la reforma ante el Congreso en los próximos días. Por su parte, el presidente Iván Duque le ordenó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no modificar los actuales niveles de IVA de los productos y servicios básicos de la canasta familiar. En el Ministerio de Hacienda estaban proponiendo que el proyecto de reforma tributaria aplicara IVA a productos de consumo popular, como café, chocolate, azúcar y sal, lo que generó una gran oleada de inconformidad. De todas maneras, el café, el chocolate y el azúcar tienen hoy IVA del 5%. Solamente la sal está exenta. El IVA de la canasta familiar se aplica así. 98 productos están grabados con el 19%, 10 productos con el 5% y 73 están exentos, es decir, tienen tarifa cero. El presidente Iván Duque le salió hoy al paso a la polémica y en una entrevista para el canal Red Más Noticias reveló que le dio orden al Ministerio de Hacienda de desistir de esa idea y no tocar estos productos. Los que tienen, de esos 4 que usted menciona, que tengan IVA 0, se mantendrán en IVA 0. Y los que tengan IVA 5 se mantendrán en IVA 5 tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento. Con el anuncio presidencial, el IVA para la canasta familiar seguirá así. Algunos productos y servicios grabados hoy con el 19% son aceites, sopas y cremas, jugos, cerveza, cigarrillos, gaseosas y maltas, derivados lácteos, excepto el queso, y condimentos diferentes a la sal. Productos y servicios con tarifa del 5% de IVA, harina de maíz y otras harinas, pastas alimenticias, carnes frías y embutidos, azúcar, café y chocolate. No tienen IVA y están exentos: arroz, sal, leche, carnes de pollo, res y cerdo, pan, panela, frijoles, frutas y verduras, huevos y queso. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, justificó la necesidad de hacer esta reforma tributaria, advirtiendo que Colombia tiene caja para 6 o 7 semanas. La advertencia hecha por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se da por el difícil panorama fiscal y la necesidad de una reforma tributaria estructural. El déficit, que en 2020 se ubicaba en 78 billones de pesos, este año ya supera los 110 billones de pesos, incluyendo los compromisos de deuda del gobierno. Se reconocen las dificultades en el flujo de caja para financiar los gastos del Estado. En el contexto de este debate sobre la urgencia y la necesidad de una reforma fiscal, es que nosotros tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas 6 semanas o 7 semanas y por lo tanto tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos. En el análisis de Fedesarrollo se tienen las herramientas para hacerle frente a las dificultades fiscales. Naturalmente es un ejercicio netamente teórico, por cuanto el gobierno va a continuar recibiendo ingresos durante las próximas 6 semanas, en particular los ingresos producto del recaudo tributario que se hace a lo largo del año, por un lado, y por otro lado los recursos también de las fuentes de financiamiento. El endeudamiento al que acude el gobierno nacional, interno y externo, a lo largo del año. Así que esto no implica de nuevo que se vayan a dejar de pagar las obligaciones. La reforma fiscal tendrá que ir acompañada de un ajuste al gasto público y otra serie de medidas que garanticen el manejo fiscal que mantenga a Colombia con grados de inversión.
Tras una reunión de la bancada del Centro Democrático presidida por el expresidente Álvaro Uribe, la colectividad anunció su respaldo a la reforma tributaria anunciada por el gobierno. Sin embargo, aclaró que se opone a que más personas paguen el impuesto a la renta. La reunión de los congresistas del Centro Democrático fue encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Ese partido ratificó la necesidad de la reforma tributaria que presentará el gobierno ante el Congreso de la República. Dice que son necesarios los recursos porque Colombia se endeudó por motivo de la pandemia en 150 billones de pesos y que son necesarios dineros frescos. Sin los 90 billones que se requieren en el 21, no hay cómo pagar salarios del Estado en el segundo semestre. Sin embargo, el respaldo del Centro Democrático tiene peros. Nos parece oportuno ampliar la base de declarantes de renta, pero no de contribuyentes. Más declarantes que no paguen, que solo paguen los que más ganan. Aumentar la base de declarantes. Y dice que hará una propuesta para que los bancos se vean forzados a prestarles plata a las pequeñas y medianas empresas. Radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. El partido de gobierno dice que buscará un consenso político con las demás fuerzas en el Congreso de la República para aprobar la reforma tributaria. Por su parte, los sindicatos rechazaron el proyecto de reforma tributaria y anunciaron movilizaciones en contra de esta iniciativa. El anuncio del Ministerio de Hacienda de aumentar la cantidad de colombianos que deberán pagar impuestos con la reforma tributaria que se presentará al Congreso motivó a las centrales obreras a rechazar el proyecto por considerar que la reforma tributaria es más carga para los pobres y la clase media. Esto significa mayor pobreza, mayor número de personas que se acuestan con hambre en Colombia. Mientras tanto, las grandes empresas tan solo pagarán 3 billones de pesos, el 10% de lo que se aspira a recaudar. De cara al paro del próximo 28 de abril, las centrales obreras y FECODE piden progresividad en los impuestos, bajar tarifas a las pequeñas empresas, castigos a evasores, cobro de impuestos a grandes latifundios y no cobrar renta a salarios de 2,5 millones de pesos. En otras noticias, 5 departamentos del país sufren las consecuencias de las fuertes heladas. El Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión de Riesgo evalúan las pérdidas que han tenido los agricultores en varias zonas del país. Tenemos zonas del país con muchas dificultades. Tenemos el Valle del Cauca, donde las lluvias han estado muy fuertes y hemos tenido dificultades con los cultivos de caña, también en el sur del país, en Putumayo, en Nariño, en el Huila. Es el balance que hace el ministro de Agricultura sobre las afectaciones que ha tenido el agro por las heladas en el país. Junto a la Unidad de Gestión de Riesgo, se hace un censo de cultivos afectados para brindar subsidios directos. En la zona rural de Ciudad Bolívar, en Bogotá, este fenómeno y la caída de granizo afectaron los cultivos especialmente de papa, mora y fresa. Las pérdidas pues son difíciles de calcular. Hay cultivos que fueron afectados en sus etapas tempranas, en germinación, en todo. Entonces en unos meses nos vamos a dar cuenta realmente de la pérdida cuando ya comparemos los bajos rendimientos de los cultivos. Otros cultivos como la caña de azúcar y el frijol también se han visto afectados en el país. El veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, denunció que dineros que estaban destinados para la seguridad de Transmilenio se usaron para comprar vestidos de mariachis, máquinas para gimnasios e instrumentos musicales. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el veedor distrital de Bogotá, Guillermo Rivera, aseguró que la veeduría encontró ineficiencias administrativas en la ejecución de un convenio interadministrativo suscrito entre Transmilenio S.A. y el Fondo Rotatorio de la Policía. En dicha investigación se encontró que una alta cifra de dinero destinado para la seguridad de Transmilenio se habría gastado en mariachis, instrumentos musicales, un gimnasio y muebles. Realmente lo que a nosotros nos parece reprochable pues es una cifra que no supera los 60 millones de pesos. La ejecución de los recursos públicos tiene que darse en coherencia con el objeto del convenio de donde surgen ellos. Y compra de trajes para mariachis o compra de aparatos para un gimnasio pues no guarda ninguna relación ni con la seguridad ni con la mejoría de la convivencia en el sistema de transporte masivo. De la investigación se enviaron copias a la Procuraduría General, organismo que tiene competencia sobre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. También compulsaron copias a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital.
Noticentro 1 CMI estableció que el empresario Carlos Matos se presentó ante la Audiencia Nacional de España para responder por el requerimiento del gobierno colombiano que lo pidió en extradición por presuntamente sobornar a 2 jueces. Del resultado de unos exámenes médicos depende su envío a Colombia. Allegados al caso explicaron que Matos será sometido a un examen médico para verificar su estado de salud y posteriormente la Audiencia Nacional de España iniciará con el trámite formal de extradición en caso de que el empresario esté en condiciones para ser trasladado. El ministro de Justicia ya está enterado de la situación, por lo que está a la espera de que la justicia española defina si entrega a Matos para enviar una delegación con la Dijín de la policía para definir una eventual detención. El abogado de Matos, Iván Cancino, dijo que esperan poder frenar la extradición y dice que no se han respetado las garantías de su cliente. Nosotros consideramos que en el proceso relacionado con él las garantías no están dadas, así como pues el tema relacionado con el respeto al tratado de extradición. Matos está vinculado a una investigación por el pago de sobornos a 2 jueces para que lo favorecieran en la disputa por la distribución de vehículos Hyundai en el país. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el aumento del pie de fuerza tanto de la policía como del ejército con el fin de mejorar la seguridad en el país. En los próximos meses serán incorporados 33.000 policías y 28.000 soldados. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, citado por el representante Alejandro Carlos Chacón, el ministro de Defensa Diego Molano aseguró que la policía aumentará su pie de fuerza en los próximos meses para llegar a más de 30.000 uniformados adicionales. Este año se incorporarán 10.500 y el próximo año 10.500 más. Además, si sumamos un ejercicio importante este año de vincular más de 15.000 auxiliares bachilleres, lograremos que entre este año 2021 y el año 2022 tengamos 33.000 hombres de nuestro policía. El jefe de la cartera de defensa dijo además que el ejército fue el más afectado durante la pandemia, pues no se logró el número de incorporados requeridos. Sin embargo, este año se acelerará el proceso en las diferentes regiones. Esperamos este año incorporar 28.000 soldados regulares para complementar y completar eso que perdimos el año pasado, y ese proceso de aceleración se dio y debe estar listo para este mes de octubre. A la fecha, el Ejército Nacional cuenta con 221.000 efectivos. La policía capturó en Armenia a 2 de los presuntos autores de la masacre de 4 personas en Circasia, Quindío. En el barrio La Patria de Armenia fueron detenidos 2 hombres de 20 años, señalados por la policía y la fiscalía como autores de la masacre de 4 personas en Circasia, Quindío. Pese a la edad de los detenidos, tienen antecedentes penales por porte ilegal de armas, azonada, desplazamiento forzado, hurto, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. 2 personas conocidas en el mundo delincuencial como el Búho y el Flaco, presuntos responsables del homicidio colectivo sucedido en Circasia este fin de semana. A través de órdenes de captura, con elementos materiales probatorios, evidencia física, entrevistas, testigos. La policía atribuye la masacre a un enfrentamiento entre 2 bandas de microtráfico que son controladas por 2 hombres que están en la cárcel. La Contraloría General anunció que apelará el fallo del Tribunal de Cundinamarca que tumbó la multa por 173.000 millones de pesos en contra del exalcalde Samuel Moreno Rojas por el carrusel de la contratación en Bogotá. La Contraloría respondió al Tribunal de Cundinamarca por el fallo revelado por Noticentro 1 CMI sobre la anulación de la multa de 173.000 millones de pesos que se le impuso al exalcalde Samuel Moreno porque se vencieron los términos. No operó el fenómeno de la prescripción y por el contrario, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos se tomó dentro de los términos legales. Sin embargo, para el tribunal las fechas son claras y la Contraloría tenía un plazo máximo para sancionar a Moreno hasta el 5 de julio de 2016 y la entidad emitió un fallo solo hasta el 19 de diciembre de ese año. Se excedió el término que tenía para tomar una decisión de fondo en el caso que nos ocupa el día de hoy. Por el momento, Moreno no tendrá que reparar a la ciudad. No obstante, el ente de control anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado para que se reviva la sanción. Se disparan las muertes por coronavirus en el país. La pandemia cobró la vida de 243 colombianos en las últimas 24 horas.
Con 52.917 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 11.381 nuevos casos de COVID-19. Los casos activos ya tocaron la barrera de los 60.000. En Antioquia se presentó el mayor foco de contagio con 3.045, en Bogotá con 2.123 y en Barranquilla con 1.976. Los nuevos fallecidos reportados este miércoles fueron 243 para un total de 64.767. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El domingo con 9.022 contagios y 162 muertes. El pasado lunes con 10.190 contagios y 199 muertes. Ayer con 11.827 contagios y 231 muertos. Hoy con 11.381 contagios y 243 muertos. Las vacunas aplicadas hasta el momento han sido 2.578.601. El último reporte da cuenta de otras 98.930 dosis aplicadas. En Bogotá habrá pico y cédula para la vacunación de los mayores de 70 años contra el COVID-19. Esto en respuesta a las aglomeraciones de los últimos días. Ante aglomeraciones como estas que se estaban presentando en algunos puntos de vacunación en Bogotá, el distrito realizó cambios en la medida de pico y cédula para las personas que no tienen agendamiento. Mañana 8 de abril se estarían vacunando las personas que su número de cédula termina en 1, 3 y 5, el viernes 9 de abril 6 y 8 y el sábado 10 de abril 7 y 9. En Bogotá han sido aplicadas 508.502 vacunas contra el letal virus. 401.764 capitalinos han recibido una primera dosis y 106.738 ya tienen la segunda. Estamos con una ocupación de unidades de cuidados intensivos totales del 70% y de unidades de cuidados intensivos destinadas a atención de pacientes con COVID del 66.9%. Las personas que actualmente cuentan con una cita para recibir la vacuna contra la COVID-19 pueden asistir en la fecha, hora y lugar sin ningún tipo de prohibición. Por considerar que son mayores los beneficios que los riesgos, el director del INVIMA, Julio César Aldana, advirtió que Colombia continuará aplicando la vacuna de AstraZeneca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos informaron que ese biológico puede presentar efectos adversos. El director del INVIMA, Julio César Aldana, considera que los informes de las autoridades internacionales de salud sobre los eventos adversos que ha tenido la vacuna AstraZeneca demuestran que son más los beneficios que los riesgos para los vacunados. Colombia, como las agencias sanitarias del resto de las Américas, muy seguramente continuará permitiendo que se utilicen estas vacunas en el marco de los planes de vacunación que adelantan los gobiernos y sugerirá a la empresa farmacéutica que añada esta información sobre los eventuales efectos adversos. El INVIMA seguirá ejerciendo la farmacovigilancia sobre AstraZeneca para establecer los efectos adversos que, según el director Aldana, son rarísimos. La actriz y cantante colombiana Lady Noriega, reconocida por ser una de las figuras más destacadas del entretenimiento nacional, está hospitalizada luego de dar positivo para COVID-19. Noriega, de 50 años, se habría contagiado en un viaje a Popayán. Actualmente está hospitalizada en un centro asistencial en Medellín, que es la ciudad donde ella reside, y su estado de salud es estable. Las autoridades en Antioquia ordenaron un confinamiento total en 25 municipios, incluido Medellín, que comenzará mañana y terminará el lunes. En diferentes regiones, la capacidad en las unidades de cuidados intensivos sigue copándose. El confinamiento total inicia desde las 8 de la noche del jueves 8 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de abril de forma continua en 10 municipios del Valle de Aburrá, incluyendo Medellín, en 9 municipios del oriente antioqueño y 6 municipios cercanos del occidente del departamento, para un total de 25. Los demás tendrán toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Los expertos epidemiólogos nos dicen que para cortar la incidencia de contagios que hoy estamos teniendo es necesario tener movilidad por debajo del 65%. Durante el confinamiento, los ciudadanos solo podrán abastecerse a través de domicilios, excepto si es para hacer compras de medicamentos o insumos para la salud. Podrán salir empleados con oficios presenciales y personas que tengan un turno asignado para vacunación.
Las restricciones se toman debido a la alta ocupación de camas UCI. En Medellín es del 96%. Ante el incremento de la ocupación de camas UCI en Manizales, que llega al 93%, representantes de centros hospitalarios como el departamental Santa Sofía piden que las medidas restrictivas sean más estrictas. Los reportes del día de hoy señalan que las UCI del distrito cuentan con una ocupación del 90%. El Atlántico no se queda atrás, la ocupación es cercana al 92%. Por tal motivo, la alcaldía de Barranquilla anunció que 4 hoteles están siendo habilitados por parte de las EPS como centros hospitalarios no COVID, a los cuales se les distribuirán 150 camas. Así de solas lucen las calles y el comercio del distrito de Santa Marta, hoy miércoles, día de confinamiento, decreto de la alcaldía que busca reducir los contagios del virus, mientras que la Secretaría de Salud en el último reporte indica que en las 10 clínicas que hay en la ciudad se registra una ocupación en las UCI del 89.5% de pacientes contagiados con el virus COVID-19. En Cali, las autoridades de salud tuvieron que abrir más camas de cuidado intensivo por el creciente número de casos positivos con derivación a la alta complejidad, y actualmente de 924 habilitadas hay 138 disponibles, mientras que en el Valle del Cauca de 1.125 solo quedan 201, es decir, una ocupación del 82.1%. Ante la Corte Constitucional se pronunciaron Profamilia y las universidades de los Andes y la Nacional, pidiendo la despenalización del aborto en defensa de los derechos de las mujeres. Los pronunciamientos fueron hechos dentro de las nuevas demandas que estudia la Corte Constitucional, en las que se pide la despenalización del aborto. Profamilia, en su concepto técnico, pide una despenalización total para, según esa entidad, garantizar los derechos de las mujeres y de los trabajadores de la salud, en el entendido de que la criminalización promueve procedimientos inseguros. Por su parte, la Universidad Nacional, a través de la Facultad de Derecho, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que castiga el aborto con cárcel de 16 a 54 meses, al considerar que se trata de una barrera de acceso que impide el goce pleno del derecho a la salud de las mujeres. A su turno, la Universidad de los Andes, que también reclama la despenalización, destaca que en Colombia, entre las afectadas con la penalización aparecen las migrantes venezolanas, a quienes les escasean los métodos anticonceptivos, lo que implica acudir a abortos clandestinos. Hoy, en total, la Corte Constitucional estudia 4 nuevas demandas, cuyos fallos están previstos para mayo. El gobierno salió en defensa del decreto que entrega al Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas contra las decisiones del presidente de la República y todas las relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que el gobierno respeta y reconoce la importancia de la tutela y explicó que en este caso se trata de promover la desconcentración de la administración de justicia, preservar la jerarquía funcional, garantizar la unificación jurisprudencial y el interés general. Los grupos armados ilegales con presencia en la región del Catatumbo están dispuestos a pactar un acuerdo humanitario para no afectar a la población civil. Así lo anunció el expresidente Ernesto Samper en una reunión virtual de organizaciones civiles con congresistas de los Estados Unidos. La noticia sobre la intención de los grupos armados que operan en el Catatumbo de realizar un acuerdo humanitario para no agredir a la población civil la dio el expresidente Ernesto Samper en una reunión que sostuvo con congresistas de los Estados Unidos a instancias de Bola y donde participaron miembros de la mesa del acuerdo humanitario del Catatumbo. Del Ejército Popular de Liberación, del ELN, de las disidencias de las FARC, de los distintos actores armados que están vinculados a las operaciones desde el lado de los paramilitares para garantizarle estos mínimos a la población del Catatumbo. Solamente falta un actor armado para que dé su acuerdo, que es el gobierno colombiano. Allí dijo que las 300.000 personas que habitan en los 11 municipios del Catatumbo, en norte de Santander, deben quedar por fuera del conflicto. Reiteró su solicitud para que el gobierno nacional acepte este acuerdo humanitario que nada tiene que ver con un cese bilateral del fuego.
La magistrada del Partido Liberal, Doris Ruth Méndez Cubillos, es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. La magistrada Méndez, quien fue elegida con 6 de 9 votos, asume la presidencia del Consejo Electoral en medio de un fuerte pulso librado en las últimas semanas por las fuerzas políticas que tienen representación en ese tribunal. La magistrada Méndez reemplaza en el cargo a César Abreu, quien estaba como presidente encargado. La Organización Internacional del Trabajo reveló un informe sobre el fuerte impacto de la pandemia en el mercado laboral en Colombia. 3.4 millones de empleos se perdieron en los meses más duros de la emergencia. El informe de la OIT, Impactos de la COVID-19 en las empresas privadas formales en Colombia, plantea que los más afectados por la pérdida de empleo en 2020 fueron los trabajadores del comercio, la industria, el arte, la administración pública y la construcción. El informe también indica que 3,4 millones de personas perdieron su empleo el año pasado en esos 5 sectores, equivalen al 70% del total de empleos perdidos. Preocupan los pronósticos de aumentos en la pobreza monetaria de los hogares y de la informalidad, por las bajas coberturas y acceso a la protección social de los trabajadores. La OIT identificó a las poblaciones más afectadas por el desempleo durante la pandemia. Mientras en Colombia el 70% de las empresas despidieron al menos a un empleado en la pandemia, en Chile fue el 58%, en Brasil el 57%, en México y Perú 53% y Argentina con el 30%. La Agencia Nacional de Minería negó la solicitud de Prodeco de renunciar a los títulos mineros en el Cesar. De acuerdo con la entidad, la solicitud de la empresa de carbón que opera el proyecto de La Jagua no es viable debido a que se encontraron incumplimientos en el contrato y también se detectaron obligaciones pendientes en el plan de manejo ambiental. La presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, anunció que se trabaja con la banca para implementar créditos blandos para apoyo a la pequeña y mediana empresa. De acuerdo con la dirigente gremial, se viene teniendo encuentros con la Sobancaria con el fin de buscar tarifas preferenciales para las MIPYMES que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos pese a las dificultades de la pandemia. Hoy hay ya una capacidad de endeudamiento o sobreendeudamiento, o ya tenemos un perfil distinto para los bancos. Es necesario seguir contando y afortunadamente ya está aprobado. El pronunciamiento lo hizo en el Foro Económico La Dinámica Empresarial y Reactivación. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, pidió archivar el proyecto que permitiría el retiro parcial del ahorro pensional de los colombianos. La Comisión Séptima de la Cámara determinó aplazar la discusión del proyecto que permitiría el retiro parcial del ahorro pensional hasta que varias entidades como Colpensiones, los fondos de pensiones y el propio Ministerio de Hacienda envíen por escrito los impactos que tendría esta iniciativa. Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, desde ya pidió archivar el proyecto por los efectos que tendría. Y si les decimos que pueden retirar esos recursos, lo que estamos diciéndoles es, les estamos poniendo en riesgo toda su vida en la tercera edad, porque no van a poder acceder a la pensión, porque no van a llegar al monto del ahorro que se requiere. El representante Harry González, autor del proyecto, defendió la iniciativa. Aquí lo que estamos haciendo es un anticipo, no para que retire la totalidad del dinero que hay en el fondo, sino un porcentaje. La próxima semana la Comisión Séptima continuará con la discusión de este proyecto que beneficiaría a 10 millones de colombianos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,87% a 1.335 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,51% a 9.595 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 1,68% a 4.275 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.639 pesos con 62 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.337 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.26.
El azúcar se transó en 15,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.56 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.09 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.337 pesos. La Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en Sudamérica, en especial en Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia. La crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus en los países de Sudamérica encendió las alarmas de la OPS, que lamentó el aumento de las infecciones. Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países con el mayor número de nuevos contagios en todo el mundo. But nowhere are infections as worrisome as in South America, where cases are mounting in nearly every country. Colombia y Bolivia experimentaron también en los últimos días un aumento de contagios. In areas of Bolivia and Colombia, cases have doubled in the last week, and all 4 countries in the Southern Cone have been experiencing an acceleration in COVID-19 cases, with uninterrupted community transmission in recent weeks. La semana pasada hubo más de 1,3 millones de casos nuevos en la región y más de 37.000 muertes. De hecho, más de la mitad de todas las muertes mundiales reportadas durante la última semana ocurrieron en las Américas. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el número de muertes diarias en Brasil superó los 4.000, un lamentable récord que confirma la grave crisis que atraviesa ese gigante suramericano. La grave crisis desatada por el coronavirus en Brasil sigue dejando trágicos récords después de que la nación suramericana confirmó por primera vez más de 4.000 muertes por COVID-19 en solo 24 horas, mientras que el total supera los 336.000 decesos, la peor cifra de toda la región. Brasil también superó los 90.000 contagios diarios y registra más de 13 millones de casos, y con más de un 90% de ocupación de camas de la UCI en casi todos los estados, el sistema sanitario ahora se enfrenta a un colapso inminente. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro continúa oponiéndose a cualquier medida de confinamiento, incluso después de que fue detectada una nueva variante con una combinación de 18 mutaciones nunca antes descritas. Entre tanto, Chile está en alerta máxima al sobrepasar por primera vez los 3.000 pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos. Con 1.043.000 casos y 23.796 muertes por COVID-19, Chile se encuentra dentro del listado de los 10 países más afectados por la pandemia en Latinoamérica, y la cifra de personas hospitalizadas pone en jaque al sistema de salud, pues por primera vez el país austral sobrepasó los 3.000 pacientes con coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos. De esas, 2.620 personas están con apoyo de ventilación mecánica. Pese a lo anterior, el grupo de pacientes sobre los 70 años se transformó en el que menor ocupación representa en la actualidad, con 13,03% del total de hospitalizados. Sobre ellos se encuentran los menores de 39 años, los de entre 40 a 49 años, los de 60 a 69 y al principio de la lista están los de 50 a 59 años. La Agencia Europea de Medicamentos advirtió que los coágulos de sangre deben ser incorporados como efectos secundarios muy raros de la vacuna de AstraZeneca, aunque reiteró que sus beneficios superan los riesgos. Tras evaluar 86 casos de trombosis en la Unión Europea, la mayoría mujeres menores de 60 años, Emer Cook, directora de la EMA, reconoció que existe un vínculo y por lo tanto los coágulos de sangre deben ser incorporados como efectos secundarios muy raros del fármaco, aunque dejó muy en claro que sus beneficios son superiores a los riesgos y es altamente efectiva para salvar vidas, pese a que varios países del bloque ya suspendieron la aplicación a personas menores de 60 años. Y cuando los reguladores del Reino Unido recomendaron evitar la aplicación de esta vacuna a los menores de 30 años tras confirmarse 79 casos de trombos en personas inoculadas. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, reiteró que aún no se ha ganado la batalla en contra de la pandemia, asegurando que su país se encuentra en una meseta precaria, cuando la incidencia de contagios ahora está al alza y la variante británica es la predominante en territorio estadounidense.
Pese a que 14 de los 50 estados que forman el país tienen vacunas accesibles para todo el que desee y la quinta parte de la población ya está totalmente vacunada, Estados Unidos aún no se escapa de la crisis cuando una cuarta ola de la pandemia parece inminente. Así lo alertó Anthony Fauci, el principal asesor epidemiológico del gobierno de Joe Biden, quien aseguró que las nuevas variantes del virus y la eliminación de las restricciones en varios estados son una amenaza latente cuando la nación se encuentra en una meseta precaria, advirtiendo que después de varios meses de descenso en la incidencia de contagios de coronavirus, la tendencia ahora es al alza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó la reforma fiscal que busca financiar el billonario plan para el desarrollo de la infraestructura. La segunda fase del programa económico del gobierno de Estados Unidos fue desvelado por el presidente Joe Biden y tiene como objetivo una reforma fiscal que permita financiar los 2,5 billones de dólares en inversiones para el ambicioso plan de infraestructuras. La propuesta consiste en, primero, aumentar los ingresos en los próximos 15 años mediante el incremento en un 28% en el impuesto de sociedades. Segundo, una tasa obligatoria del 15% a las grandes empresas que tributan fuera de Estados Unidos con un clima fiscal más favorable. Y en tercer lugar, pondrán fin a los subsidios a las empresas de combustibles fósiles y los reemplazarán por incentivos para la producción de energías limpias. Biden anunció que se reunirá con los republicanos y demócratas para estudiar el plan y escuchar las propuestas. Además, reiteró su promesa de no subir los impuestos a quienes ganen menos de $400.000 al año. Un niño migrante, quien se encontraba perdido, se convirtió en la imagen del drama que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos después de que fue encontrado por un agente fronterizo desesperado y con los ojos hinchados de lágrimas tras ser abandonado en medio de un desolado desierto. Este es el estremecedor momento en el que un niño inmigrante fue encontrado por un oficial fronterizo estadounidense quien no estaba trabajando e iba de vuelta a casa cuando sucedió el encuentro. El menor perdido se encontraba en una zona desértica del estado de Texas tras haber cruzado la frontera con México y ser abandonado. Desesperado y con los ojos hinchados de lágrimas, el niño solo pudo pedir ayuda. Al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. El caso de este niño refleja el drama migratorio que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, que solo en marzo recibió a más de 171,000 personas, de las cuales el 11% eran menores sin acompañante. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reconoció ante miles de miembros de la base del partido que su país enfrenta la peor situación económica de la historia. Asegurando que Corea del Norte atraviesa un periodo crítico que supone un importante punto de inflexión, Kim Jong-un aprovechó la inauguración de una importante conferencia del gobernante del Partido del Trabajo para encender las alarmas. El líder norcoreano reconoció ante miles de sus partidarios que el país enfrenta la peor situación de su historia y les exigió que asuman la tarea de mejorar el nivel de vida en el país. Kim pasa por su momento más difícil en casi una década en el poder debido a la grave crisis económica, que ya estaba devastada por décadas de mala gestión y paralizantes sanciones por su programa nuclear, pero que llegó a un momento crítico a causa de la pandemia del coronavirus. Polémica desató el trato dado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un encuentro de alto nivel con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La diplomática fue relegada a un segundo plano debido a un protocolo que ha sido tildado de machista. Pese a tener el mismo rango que el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, el trato que recibió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue completamente distinto durante una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En el salón, solo se dispusieron 2 sillones para presidir el encuentro que fueron utilizados por los dos hombres, mientras que la alemana se quedó de pie algo contrariada e incómoda por no ser tratada al mismo nivel que su homólogo y terminó siendo relegada a un sillón apartado que la dejó en un segundo plano. El protocolo ha sido duramente cuestionado, especialmente porque uno de los temas del encuentro era la salida de Turquía de un tratado para combatir la violencia machista.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, restableció la ayuda humanitaria para los palestinos. Biden indicó que retomará esa histórica postura de su país en el conflicto palestino-israelí. Esto después de que se frenaran las ayudas durante la administración de su predecesor, Donald Trump. El Ejecutivo ahora destinará $150 millones. El mini helicóptero Ingenuity de la NASA sobrevivió a las temperaturas extremas de la noche en Marte y envió la primera foto a color desde el planeta rojo tras posarse exitosamente sobre el cráter Jezero. Sobrevivir una noche en Marte es una gran hazaña que el helicóptero Ingenuity logró conseguir. Así lo confirmó la captura de su primera imagen a color de la superficie marciana, donde las temperaturas extremas pueden alcanzar los menos 90 grados. Un primer reto que este dron superó antes de intentar llevar a cabo el primer vuelo de una aeronave de origen terrícola en otro planeta. Pero ahora se enfrenta al desafío de elevarse en la atmósfera de Marte, que tiene el 1% de la densidad de la Tierra. Aún así está previsto que Ingenuity ascienda a una velocidad de 1 metro por segundo hasta llegar a 3 metros de altura para permanecer allí por 30 segundos. 16 muertos y 20 heridos dejó un siniestro de tránsito en la ciudad mexicana de Sonora. Un bus que transportaba personal de una mina y una camioneta tipo van con turistas chocaron de frente, lo que generó un impresionante trancón. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Civil para atender a las víctimas. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue ingresado nuevamente en un hospital de Milán, donde estuvo internado hace un par de semanas. Berlusconi, de 84 años, estaba realizándose una serie de controles, tras los cuales sus médicos decidieron internarlo para someterlo a más chequeos.